Dice así la palabra de Dios: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Como les decía, ya llevamos algunos sermones predicando acerca de Efesios. Estamos en la primera sección o en la segunda sección después del saludo. Estas son normalmente unas bendiciones iniciales o una oración que el autor normalmente en una carta presenta al principio. Y como ya les había dicho en los sermones pasados, aquí lo que vemos son las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Eso lo vemos en el versículo 3 de la misma carta de Efesios. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces luego Pablo empieza a enumerar o a enlistar, mejor dicho, estas bendiciones. Primero hemos visto las bendiciones del Padre en un sermón, hemos visto las bendiciones del Hijo y hoy vamos a ver las bendiciones del Espíritu Santo. En esta sesión específicamente, Pablo lo que hace es mostrarnos la Trinidad, ¿verdad?, en la obra de salvación, y nos muestra aspectos diferentes que Dios por medio de cada persona lleva a cabo. No significa que las personas de la Trinidad de alguna manera obran independientemente de las otras, sino que cada una tiene su rol específico. Vimos, por ejemplo, que Dios es el que nos elige, Dios nos predestina, Dios el Padre, y Él es el que nos ha adoptado en el amado. También en el sermón pasado vimos que es en Cristo, o sea, en Jesús, que hemos sido redimidos mediante su sangre, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido hechos herederos. Hoy vamos a ver las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios? La verdad es, hermanos, que en nuestro caminar cristiano, ¿verdad?, en medio de nuestras luchas, en medio de los logros, o sea, que en los buenos y en los malos momentos, se nos olvida lo que tenemos. Se nos olvida lo que tenemos gracias a Él, y porque estamos en Él es que tenemos todas las cosas. También se nos olvida que Él mora dentro de nosotros. Lo solemos olvidarnos, o sea por una lucha y por una dificultad, o porque estamos bien, gozosos, ¿verdad?, en victoria, se nos olvida que es porque Él mora dentro de nosotros que nosotros conseguimos las cosas, que nosotros podemos actuar, que podemos obrar conforme a la voluntad de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar recordando hoy. Él es el que nos ayuda a luchar contra el pecado. Es gracias a Él, ¿verdad?, que Él, Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros podemos avanzar en nuestra lucha. Es gracias a Él que aborrecemos el pecado, que amamos la justicia. Es gracias a Él que perseveramos en nuestro caminar. Él es el que nos levanta, Él es el que nos guía a un arrepentimiento, nos da fe. Él es que gracias, hermanos, gracias a Él, gracias a su morada en nosotros, nuestros esfuerzos, que a veces son miserables, son válidos delante de Dios. Esas cosas que a veces hacemos, hermanos, sin ganas, delante del Señor, tienen valor, son aceptadas como una ofrenda agradable porque Él mora dentro de nosotros. Él nos está santificando. Él hace que todo lo que hagamos sea agradable a Dios, siempre y cuando tengamos un corazón correcto. Él es el que nos exhorta, nos conforta y nos consuela. Y estas cosas las solemos olvidar. Nosotros, lamentablemente, tenemos la tendencia, ¿verdad?, de como que acumular logros, de echarnos los méritos a nosotros mismos, de pensar que lo estoy haciendo bien, lo estoy logrando, me estoy esforzando, todo es gracias a mí porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy el mejor. Es lo que somos pecadores y a veces nos echamos los logros a nosotros. Es lo que pasa no solamente en las luchas que nos olvidamos, sino que en los logros, en nuestros momentos de éxito. Y el texto de hoy nos recuerda que hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de que vamos a recibir las promesas que el Señor nos ha dado. Y esto debe de llevarnos a alabarlo, porque Él mora dentro de nosotros y Él nos guarda para poder llegar a la meta. No es por nuestras propias obras solamente que somos santificados, eso lo vamos a ver ahora, sino porque Él mora dentro de nosotros. Es que estamos siendo santificados en el poder del Señor. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hemos sido sellados como garantía para la alabanza de su gloria. Ese es el único punto que tengo. Es un poco extenso porque hay varias cosas que me gustaría que veamos. Ha sido difícil poder separar algunas cosas que quizás no son tan relevantes. Espero que haya podido lograrlo, ¿verdad?, de mantener relevante la información que vamos a exponer en el día de hoy. Pero antes de ver este punto, antes de ver que hemos sido sellados
con el Espíritu Santo de la promesa como garantía para la alabanza de su gloria, me gustaría que le prestemos atención a cómo comienza el versículo 13. El versículo 13, si leemos nuevamente, comienza así: en Él también ustedes. Y nuevamente esta expresión, hermanos, ya lo había dicho una vez, en Él, es una expresión que sale más de 12 veces en la carta de Efesios. En estos versículos que hemos estado leyendo sale más de 10 veces ya. En Él, en Cristo, en Él tenemos todas las cosas, en Él hemos recibido la bendición de ser perdonados, de ser redimidos. Es gracias a nuestra unión con Cristo que todas estas bendiciones celestiales, bendiciones espirituales que hemos recibido en los lugares celestiales son verdaderas. Él es la simiente verdadera, Él es el Israel verdadero, Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Él y hemos sido unidos a Él, y ahora en Él todo lo que Él consiguió es nuestro. Y esto es un acto de gracia, hermanos, por Dios. No porque nosotros nos hayamos ganado esto, sino que el Señor en su gracia, en su misericordia, al unirnos a Él por medio de la fe, podemos disfrutar de todas estas bendiciones. Ya vamos a tener tiempo para hablar acerca de cómo se da esta unión, de qué es lo que implica en nuestras vidas. Pero eso es lo que el versículo dice, ¿verdad? Así es como comienza, y me parece interesante que en todas las secciones se empieza con en Él, haciendo una énfasis en que en Cristo hemos recibido todas estas cosas. Por eso vi a bien, aunque sea anunciarlo o comentarlo. Pero también, si se fijan, el verso 13 empieza en Él también ustedes. Y aquí hay una diferencia, aquí hay algo que Pablo está como que cambiando su manera de hablar. Porque si ustedes se acuerdan de los sermones pasados, si repasamos los versículos 13 al 11, Pablo en todo momento está hablando, Él nos escogió, Él nos amó, nos adoptó, nos predestinó, está hablando en plural, ¿verdad? Se incluye a sí mismo. Pero en el versículo 12, si van conmigo, dice, a fin de que nosotros, y aquí ese nosotros ya no es el mismo hemos, ya es un nosotros ya como que separados de ustedes, que es lo que vemos en el versículo 13, dice Pablo en el versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, y en Él también ustedes, refiriéndose a los receptores, a los oyentes. Entonces, es interesante ver esto, ¿verdad? Es interesante que el apóstol Pablo lo haya hecho aquí, porque esto se ve a menudo en el Nuevo Testamento, y esto lo que hace es referenciar o apuntar a que Él es judío, ¿verdad? A los judíos, a nosotros, los que hemos recibido primeramente el Evangelio, para los cuales han sido las promesas, y para ustedes. ¿Ustedes quiénes? Los gentiles. Y esta diferencia o esta separación, ¿verdad? Aunque sea de manera superficial, se ve en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo también, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahí vemos lo mismo, no es que haya una distinción, ¿sí? Sino que Pablo a veces enfatiza ese hecho de que la salvación ha venido primeramente a los judíos, pero también a los gentiles, ¿sí? Y vamos a tener tiempo, hermanos, al final del capítulo 2 de Efesios vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace un énfasis bastante grande en que en Cristo ahora somos un cuerpo. En Cristo ya no existe ni judío ni gentil, en Él somos un solo pueblo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, también no voy a profundizar en ello, pero me parece bastante interesante que después de decir nosotros, empieza con ustedes. Y si nosotros no hacemos no tenemos un cuidado de esas palabras, a veces al leer las Escrituras podemos malinterpretar algunos textos, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que también ustedes tengan presente, que toda palabra, aún el énfasis, aún si es en plural o en singular, es muy importante que le prestemos atención a cada palabra, ya que la palabra de Dios ha sido inspirada así como está. Entonces así es que comienzan los versículos, ¿verdad? También en Él ustedes, los gentiles, ahí cabemos nosotros. Todos nosotros somos gentiles, así que esta palabra es para nosotros. Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí al leer este versículo se nos aparecen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa ser sellado? ¿Cuándo hemos sido sellados? ¿Cómo sabemos que hemos sido sellados? Y ese es lo que quiero que nosotros, al escuchar, ¿verdad?, este sermón, podamos responder.
Mi intención es que estas preguntas sean respondidas y que nosotros podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas cuando más lo necesitemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuándo hemos sido sellados, y yo creo que aquí Pablo es bastante claro a la hora de escribirle a los destinatarios. Él dice en el versículo 13, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído. Eso es como que los prerequisitos para nosotros ser sellados por el Espíritu Santo. Escuchar el mensaje de salvación, el evangelio. Nadie puede ser salvo aparte de escuchar el mensaje de salvación. La salvación viene por medio de la predicación del evangelio. Dios no salva normalmente a las personas sin una predicación del evangelio. Dios nos manda a predicar el evangelio para que las personas escuchen el evangelio y crean en el evangelio y se arrepientan. ¿Sí? Dios no solamente salva a personas y ya, no. Él ha decidido cómo salvarlas y ha decidido que es mediante la predicación del evangelio. Pero también tenemos que creer en el evangelio. No es solamente escuchar. No es todo el mundo que escucha el evangelio es sellado por el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que después de escuchar y creer en el mensaje fueron sellados. Primero escuchamos el mensaje y después creemos en él. Todos los que hemos escuchado el mensaje y hemos creído en él, ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esto de hemos sido sellados está en el pasado. Esto es algo que ya ha ocurrido en nuestra vida. Esto es algo que ya ha ocurrido en la vida de los destinatarios. Esto es algo que ya ha ocurrido en todo creyente verdadero que ya ha escuchado el mensaje y que ha creído en él. No todas las personas que escuchan creen. Entonces no son todos sellados. No todas las personas que escuchan y dicen que creen son sellados. También hay falsos profesantes, hermanos. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que el Señor dice que se le acercan a Él, ¿verdad? Y dice, Señor, Señor, en tu nombre muchas estas cosas, parafraseando un poco las Escrituras. Él dice, acercaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no es simplemente que todo el mundo que escuche y diga creer. ¿Se acuerdan de la parábola de los terrenos, verdad? Que el Señor siembra la semilla en diversos terrenos y hay diversas respuestas al terreno. Hay incluso personas que aceptan el evangelio, pero por los afanes de la vida caen de su fe. Entonces no todos los que escuchan el mensaje son sellados, pero sí todos los que escuchan y creen de verdad, sinceramente. ¿Pero qué es ser sellados? Bueno, la palabra sellados se puede también cambiar, por ejemplo, con marcados, ¿sí? Leyendo un poco los comentarios, ese término se usaba bastante en el contexto de las finanzas. Por ejemplo, cuando alguien sellaba un documento, cuando alguien sellaba un contrato, como para dejar dicho que esto es mío. Por ejemplo, también con los esclavos o incluso los animales, aún hoy, son sellados con un sello para denotar propiedad. Entonces, de la misma manera, el ser sellados con el Espíritu Santo es como que el Señor nos está dando su sello y le pertenecemos a Él. Nosotros somos de Dios porque Él nos creó, pero somos de Dios doblemente porque Él nos ha redimido y nos ha comprado por sangre. Eso es lo que significa ser sellados por el Espíritu Santo. También se puede apuntar, o esta palabra nos guía un poco, nos apunta a que estamos siendo guardados. Ustedes se acuerdan que en el momento de que Jesús muere y es crucificado y muere, ¿verdad? Y se lleva a la tumba es sellada, ¿verdad? Y hay algunos romanos adelante que no permiten que entren los demás o por si acaso quieran tomar el cuerpo. En ese momento, si leemos en los evangelios, ellos sellan la puerta para que no la abran, ¿sí? Ese sello era como que para guardar de que no hicieran algo con la puerta. Y de la misma manera, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y el Señor, al sellarnos con el Espíritu Santo, no solamente dice, ellos son míos, ellos son mi pueblo, ellos son mis hijos, sino que el Señor, por medio de ese sello mismo, nos guarda, nos cuida y nos guarda del enemigo, ¿sí? Tenemos que tener presente que nosotros hemos sido elegidos. Eso es algo que hemos estudiado. No podemos sacar esta enseñanza del contexto. Hemos sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, pero para que su elección se haga efectiva, nosotros tenemos que escuchar el mensaje y creer en Cristo Jesús. Y después somos sellados. Nadie nace como creyente. No, yo siempre he sido creyente. No, eso no existe. Hay un momento en nuestras vidas donde escuchamos el mensaje y creemos el mensaje y el Señor nos sella, el Señor nos salva, el Señor nos convierte. Eso es algo que pasa en el tiempo y es algo que tiene que pasar porque así el Señor lo ha establecido. El Señor no solamente ha elegido personas, sino que también ha dicho y nos ha mandado a predicar el Evangelio para que aquellos que Él ha elegido sean salvos. Hermano Junior, ¿cómo sabemos quiénes son elegidos? Prediquemos el Evangelio, mis hermanos. Prediquemos el Evangelio.
Y aquellos que escuchan el Evangelio, que creen en el Evangelio, si permanecen en el Evangelio, son elegidos del Señor y han sido sellados, ¿sí? No estemos buscando quién es elegido y quién no, sino más bien gocémonos de que el Señor libremente ofrece el Evangelio a toda criatura. Ya que hemos sido sellados, ¿verdad? Desde un principio, esto lo vemos en las Escrituras. Y una de las primeras maneras de obrar del Espíritu Santo en nosotros es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Y esto lo vemos en Ezequiel y en el Evangelio de Juan. En Ezequiel capítulo 36, a partir del versículo 26 y el versículo 27, nos dice la palabra de Dios, hablando acerca del nuevo pacto que iba a inaugurar, ¿verdad?, con su pueblo. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Presten atención. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El Señor va a poner su espíritu dentro de nosotros y eso nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a capacitar a que andemos en sus caminos, a que cuidemos cuidadosamente sus ordenanzas. Es gracias a que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros que nosotros podemos vivir como cristianos. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vivir como cristianos. Todo lo que estaríamos haciendo es acumular obras sucias, obras miserables que no tienen ningún valor delante de Dios. Es gracias a nuestra unión con Él que esto es posible. Y de esto nos habla Jesús hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 3. Si van conmigo al Evangelio de Juan capítulo 3, Jesucristo le está enseñando a Nicodemo, ¿verdad?, algunas verdades espirituales. Y dice así, Jesús respondió, versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es imposible entrar en el reino de los cielos si el Espíritu Santo no mora dentro de nosotros. Es imposible entrar en el reino de los cielos si el Espíritu Santo no nos hace nacer de nuevo. Eso es lo que enseñan las Escrituras y lo vemos también por último en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ahí ven esa distinción nuevamente, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pablo está hablando ahí, ¿verdad?, de lo que vivían en ese tiempo, pero está en pasado. A todos los creyentes que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, que creen en el Evangelio, que creen en el mensaje, se nos ha dado del mismo Espíritu. Así que todo creyente verdadero es sellado por el Espíritu Santo en la conversión, en el momento de la conversión. Hermano, yo no está bien, pero ¿qué creo? Me arrepiento. ¿Qué es lo primero, hermanos? Cuando hablamos de la salvación, nosotros intentamos como que diseccionar y ver de manera específica cada acto, cada paso, ¿verdad? Pero todo esto es un acto en conjunto que el Señor hace al obrar en nuestras vidas. El ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, no solamente empieza en la conversión y acaba ahí. No es como que Dios, ¿verdad? No sé, Dios el Padre nos elige, Dios el Hijo muere por nosotros, el Espíritu Santo nos sella y ya no lo vemos más en nuestras vidas. No, el Espíritu Santo nos sella, pero también nos acompaña. Él mora con nosotros y eso lo vamos a ver ahora en un momento que nuestro Señor Jesús nos lo ha prometido. Pero el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es muy amplio. Y hoy no vamos a hablar de todos los aspectos, solamente les traje una lista de algunas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Por ejemplo, la convicción de pecado, eso es gracias a Él, gracias a que Él mora dentro de nosotros que somos convencidos por el pecado. Él nos regenera, nos libra del poder del pecado, nos da seguridad de salvación, nos guía, nos capacita para el servicio, Él intercede por nosotros, Él hace que nuestros balbuceos a veces, que son, ¿verdad?, quizás no son dignos de acercarse al Señor, Él los traduce y los vuelve en ofrenda agradable al Señor. Él nos da sabiduría, Él nos santifica. Él es el que aplica todo lo que Cristo ha conseguido en nosotros. El ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es inmenso, hermanos. Si no fuese por Él, nosotros no pudiéramos vivir nuestra vida cristiana. Todo lo que hemos alcanzado, todo lo que somos es gracias a que Dios mora con nosotros. Dios mora en nosotros mediante el Espíritu Santo. Y yo creo que, mis hermanos, a veces no estimamos el Espíritu Santo
como deberíamos. Yo sé que quizás en algunos contextos se abusa, ¿verdad? Se llega a un extremo, incluso se llega a manifestaciones que no son bíblicas, que no son de Dios. Pero creo que por el otro lado, a veces podemos caernos en el aspecto de como que hacerle caso omiso, como que no prestarle atención, como que tener demasiado cuidado con el Espíritu Santo, de no faltarle respeto, de no hablar cosas que no son bíblicas, que nos olvidamos de Él. Y Él es Dios, hermanos. Dios mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo ha decidido vivir dentro de nosotros, miserables de nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. Aquella presencia, ¿verdad?, que en el pueblo de Israel los guiaba, aquel Dios santo que se le apareció a Moisés, es el que mora ahora dentro de nosotros. Aquel que capacitó a Cristo para su ministerio, que lo resucitó de los muertos, es el que vive ahora dentro de nosotros. Y yo creo que a veces no le prestamos atención a que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, porque es Él el que nos consuela. Es Él el que nos anima, nos guía. Y esto lo hemos recibido por gracia, hermanos. No porque éramos personas especiales y decodificamos los misterios de Dios. No, por gracia hemos recibido este don de que Dios ahora more con nosotros. Cristo en un momento dijo, y lo vamos a leer, que es mejor que Él se vaya para que podamos recibir al Consolador. Estamos en una posición mejor que algunos creyentes de antaño, hermanos, porque Dios, Espíritu Santo, mora con nosotros ahora mismo. Es verdad que Cristo no está físicamente aquí al lado de nosotros, pero tenemos su palabra. Esto es algo que también no todo el mundo ha tenido su palabra, pero tenemos la morada de Dios con nosotros. Podemos acceder al trono de gracia, como estuvimos viendo hoy, por medio de nuestra unión con Cristo, habiendo sido sellados por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que debería de incentivarnos un poquito más a poder estudiar no solamente todo lo que Dios ha hecho, el Evangelio, sino también específicamente lo que Dios Espíritu Santo ha hecho por nosotros. En algunas denominaciones, ¿verdad?, por decirlo entre comillas, cristianas, se ve al Espíritu Santo como un poder, como una manifestación. No, hermanos, el Espíritu Santo es Dios, y Dios mora con nosotros, en nosotros, y Él nos capacita. No es un poder, una fuerza impersonal, no, Dios mismo mora dentro de nosotros. Si nosotros no, al pensar esta cosa, no adoramos a Dios, no alabamos a Dios, aunque sea no nos sentimos un poquito mal, porque no crea ningún tipo de sentimiento en nosotros, tenemos que revisarnos. Al igual que cuando hablamos de Dios el Padre y su elección, al igual que cuando hablamos de Cristo y a ver el que Él haya redimido, ¿verdad?, nos haya redimido derramando su sangre por nosotros, y nosotros alabemos a Dios, nos gloriemos en eso, y sintamos amor y gratitud, de la misma manera el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él es el que nos santifica, nos capacita, nos guía. Debemos de sentir la misma adoración, la misma inclinación al amor por el Espíritu Santo. Ok, hermano. Ya hemos visto que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero podrían preguntarse, ¿verdad? Porque habíamos visto en el versículo 13 que no solamente dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, sino con el Espíritu de la promesa. Entonces, ¿cómo queda la promesa? ¿Quién hizo la promesa? ¿Qué promesa? ¿De qué está hablando? ¿Por qué Pablo usa ese término ahí en ese versículo? Bueno, lo que el versículo 13 quiere decir con la promesa es la promesa del Padre, la promesa del Hijo. Es lo que se ha prometido en el Antiguo Testamento, lo leímos en Ezequiel. En Ezequiel vimos que Dios, ¿verdad?, en el nuevo pacto nos iba a dar su Espíritu para que podamos andar en sus estatutos. Eso es una promesa que Dios le ha dado a su pueblo. Pero en el Evangelio, en los Evangelios, también vemos cómo Jesús hace referencia a eso y Él mismo nos promete que nos va a dar y nos va a mandar el Espíritu Santo. Vamos a leer algunos versículos en el Evangelio de Juan, así que tengan ahí abierto por un momento sus Biblias. Juan, capítulo 14, del 15 al 16. Dice así la palabra de Dios: si ustedes me aman, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. En el versículo, unos versículos más adelante, en el versículo 26, dice la palabra de Dios: pero el consolador, aquel que iba a mandar el Padre, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Un poco más adelante, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, el versículo 7, dice así la palabra de Dios:
Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre, y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que Él toma de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Así que nuestro Señor Jesucristo en estos versículos, ¿verdad? Fueron varios, de manera clara, les promete a los discípulos que el Espíritu Santo iba a ser enviado por Él, por el Padre, y que esto les iba a ser provechoso y que debían de esperar. Más adelante en los evangelios también vemos que Jesús les dice que ellos deben de esperar en Jerusalén para que sean llenos del poder y investidos del poder para que puedan predicar y llevar a cabo el ministerio. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Pero no solamente los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo, no solamente los apóstoles recibieron el sello del Espíritu Santo, sino que también los gentiles. Y eso lo vemos al leer en Hechos, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 44 al 47, vemos cómo los gentiles también recibieron este don, esta manifestación de la salvación de Cristo en los creyentes. Lean conmigo en Hechos, capítulo 10, versículo 44, dice así: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. O sea, los judíos, ¿verdad? Se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Ustedes se acuerdan de Cornelio, ¿verdad? Pedro en algún momento dado es enviado por el Espíritu Santo a predicarle a Cornelio. Él como que se niega, Dios le da una visión, ¿verdad? Y le dice: no llames impuro lo que yo he santificado. Entonces él se acerca y aquí vemos por primera vez en las Escrituras, ¿verdad? En el libro de Hechos, que los gentiles también reciben esta salvación. Los judíos pensaban que la salvación era para ellos. Por eso muchas veces vemos este énfasis, esta diferencia que lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, judíos y gentiles. Ellos pensaban que la salvación era para ellos, que el Mesías venía a salvarlos a ellos y que todos los demás iban a ser enjuiciados en la ira de Dios. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido salvar a una multitud de personas de todas las naciones. La bendición que hemos recibido en Abraham. Y más adelante, justamente después de haber presenciado este milagro, Pedro va donde los apóstoles, ¿verdad? Como que a rendir cuenta, a contar los milagros que el Señor ha hecho, y esto lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 15, y ahí como que él les empieza a comentar lo que pasó, y dice la palabra de Dios en el versículo 15: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos, a los gentiles, el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedírselos a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también, miren a lo que ellos llegaron, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Esto lo vemos en el libro de Hechos, hermanos. Primero Dios viene a los judíos, primero Dios viene a su pueblo lo rechaza y el Señor expande el evangelio a los gentiles. Lo vemos en la vida de Pedro, lo vemos en la vida de Pablo también. Y por eso es que nosotros, aquí Pablo, ¿verdad? Nos llama, o mejor dicho, nos recuerda en el versículo 15, al él escribirles a estos hermanos, que él ha sido testigo de estas cosas. En el versículo 15 de Efesios dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Pablo ya había
escuchado, Pablo les había ministrado, Pablo les había predicado el Evangelio. Él sabía que estos gentiles habían recibido el mensaje y habían creído en el mensaje y por ende han sido sellados en el mensaje. ¿Sí? Él lo sabía. Así que todos los que, nuevamente hermanos, todos los que hemos recibido al Señor, que hemos creído en el mensaje, hemos escuchado el Evangelio, hemos sido sellados. Romanos 8, versículo 9 dice algo interesante. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dice muchas cosas, pero al final dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así que una evidencia de que estamos en Cristo, de que somos de él, que somos parte del pueblo de Dios, es que hemos recibido el Espíritu Santo. Y por eso los apóstoles, cuando vieron que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, no solamente aquí, sino más adelante también en Hechos 19, glorificaron a Dios y alabaron a Dios porque el Señor había extendido su salvación a todos los gentiles también, no solamente los judíos. Así que no solamente los judíos, mis hermanos, el Evangelio es para todos, para toda carne. Nosotros no sabemos quién va a recibir el Evangelio, nosotros no sabemos quiénes van a creer. A veces tenemos la tendencia de predicarle solo a los que nos caen bien. No, hermanos, el Evangelio es para todo el mundo. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a todos, aun aquellos que estaban rebeldes, aun aquellos que usted dice, no, este nunca va a creer. Predíquele el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todos, del judío primeramente y del gentil. Entonces podrían decir ustedes, está bien hermano, ya nosotros creemos que hemos sido sellados, creemos que todos los creyentes han sido sellados, lo vemos en la Escritura, pero ¿cómo podemos saber que hemos sido sellados? ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, vimos que primero hay que escuchar el mensaje y creer en el mensaje. Sí, esto es como un prerequisito para poder ser sellado, pero ¿cómo sabemos si ahora que estamos en Cristo hemos sido sellados? Porque los que no tienen el Espíritu Santo no son de Él. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 8. Entonces sería bueno para nosotros que podamos examinarnos de alguna manera para saber si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y si estamos en Cristo y si somos de Él. Porque si no somos de Él, ¿de quién somos, hermanos? Si el Señor no nos ha salvado, si el Señor todavía no nos ha redimido y no hemos aceptado su mensaje, la Biblia dice que somos hijos de ira, que somos sus enemigos y todavía estamos bajo la ira de Dios. Entonces sería bueno que de vez en cuando nos examinemos. No demos por sentados estas cosas. No, bueno, yo voy a la iglesia. Yo sé que yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia. Hay motivaciones malas para ir a la iglesia también. Que el ir a la iglesia no sea nuestra seguridad de salvación. Que el ir a la iglesia no sea lo que nosotros descansamos a la hora de evaluar si somos creyentes o no. Hay personas que vienen a la iglesia solo por la comida, hay personas que vienen a la iglesia solo para buscar ayuda, no sabemos, hermanos, porque se sienten solos también, ¿sí? Entonces tenemos que tener estas cuestiones bien seguras para que nosotros podamos tener un sólido fundamento, ¿verdad? Que es Cristo, nuestro fundamento, pero para que podamos reposar y descansar sobre Él de manera real, veraz. No solamente como que engañarnos a nosotros mismos, sino confiar plenamente en la certeza de las Escrituras y en el poder del Señor. Entonces, ¿cómo? Bueno, una de las evidencias, la primera evidencia, diría yo, mis hermanos, es que tengamos una vida de arrepentimiento y fe. Si el Espíritu Santo es el que comienza aplicando la salvación en nuestras vidas, dándonos, ¿verdad?, un nuevo nacimiento para que creamos y nos arrepentamos en Cristo Jesús, esto es algo que se debe de producir en la vida del creyente. No es que nosotros creímos y nos arrepentimos y ya nunca más vamos a tener que volver a ejercer la fe o arrepentirnos nuevamente, no. Si nosotros no tenemos una vida de arrepentimiento continuo, o sea, si ustedes cuando pecan no se sienten mal y se arrepienten y se vuelven a Dios, algo anda mal. Si nosotros en algún momento fallamos o desconfiamos de Dios y no nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza nuevamente de Él, algo anda mal. El arrepentimiento y la fe es un acto continuo del creyente y esto es gracias al Espíritu Santo. Esa es la primera evidencia, hermanos. Si usted está aquí y usted se ha arrepentido hace unos minutos, hace un día, y usted pone su fe en Cristo todos los días porque de vez en cuando duda, de vez en cuando le faltan las fuerzas, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo porque estas cosas solo vienen de Dios. El enemigo no quiere que nosotros nos arrepentamos y que pongamos nuestra confianza en el Señor. Pero esto no solamente es una evidencia, no es lo único que puede evidenciar en nosotros, porque nuevamente hay personas que dicen que creen y al final no son salvos. ¿Sí? Entonces no solamente, pero es una buena
es una buena evidencia. Si usted tiene una vida de arrepentimiento, una vida de fe, usted puede decir que ha sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los prerequisitos son escuchar el mensaje y creer. Y si ustedes han escuchado el mensaje y creen de manera convincente en el mensaje, hemos sido sellados, ¿verdad? Es un don, la fe es un don, pero también el crecer en santificación. El Señor no solamente nos salva y nos deja como estábamos, no, el Señor nos santifica. Él es Espíritu, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, algo que podríamos esperar no es que Dios, Espíritu Santo, nos santifique, si mora dentro de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento Dios santificaba los utensilios para que sirviéramos en el templo, de la misma manera es Dios quien nos santifica a nosotros por medio de su morada en nosotros. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice el apóstol Pedro: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. La obra santificadora del Espíritu. Ese es como Pedro resume el ministerio del Espíritu en nuestras vidas. La obra santificadora del Espíritu. Y nuevamente, como habíamos leído ya antes en Ezequiel, capítulo 3, versículo 27, solamente recordando lo que ya vimos. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice el Señor, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios, Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros, es como que la capacitación, es lo que nos lleva a nosotros a vivir correctamente delante de Dios. Dios mora dentro de nosotros y Él nos guía a vivir conforme a la palabra. Si nosotros no tenemos vidas que se amoldeen a la palabra de Dios, algo anda mal. Si el Espíritu Santo no nos está santificando, no está obrando en nosotros, algo anda mal, porque la Biblia dice en Romanos 8 que los que no tienen el Espíritu Santo no son de Cristo. No estoy hablando de vidas perfectas, hermano. Yo no soy perfecto, yo peco todos los días. Tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestros pecados. El que diga que no ha pecado hoy, seguramente no se ha revisado muy bien. Pero todos pecamos, hermano. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de una intencionalidad, de responsabilidad, de esforzarnos, porque hemos sido salvados, hemos sido sellados, Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Entonces, en gratitud a lo que Él ya ha hecho, nosotros ahora vamos a esforzarnos por ser buenos hijos, por agradecerle, por querer ser luz para poder llevar el mensaje del Evangelio. Esto debe de haber en nosotros un crecimiento en la santidad. Él es el que nos capacita, hermanos, para cumplir sus mandamientos. La intención de este sermón, de los pasados, ha sido de presentar unas herramientas, de presentar unas verdades, unas promesas. ¿Para qué? Para que podamos caminar en santidad, para que seamos intencionales, ¿verdad? Para que podamos luchar la batalla espiritual en la cual estamos envueltos. Pero esto es gracias al Espíritu Santo, hermanos. Gracias a que Dios mora dentro de nosotros, nosotros siquiera podemos hacer algo que pueda contrarrestar los ataques del enemigo y los ataques de nuestro propio pecado. Y por último, no es lo único, ¿verdad? Pero por último, y solo lo voy a mencionar, el fruto del Espíritu. Hermano, ¿cómo yo sé que el Espíritu mora dentro de mí? No, el fruto del Espíritu. Si usted evidencia estas cosas, si usted tiene una vida de arrepentimiento, de fe, si usted está intentando, esforzándose en crecer en santidad, no para ganarse la salvación, sino para agradecerle a Dios, para ser un ejemplo, para dar testimonio, y usted tiene el fruto del Espíritu, o está intentando, ¿verdad?, demostrarlo, podemos estar seguros que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, como garantía de lo que viene. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice la palabra de Dios: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si no andamos en el Espíritu, si no andamos en el Espíritu Santo, no somos de Cristo. Esto es un buen tiempo, hermanos, ya finalizando el año, ¿verdad? Como que empezando el año que viene. Es un buen tiempo que nos examinemos cómo ha estado nuestro año de devoción. Este último año, ¿cómo hemos estado sirviéndole a Dios? ¿Cuánta ha sido nuestra lucha? ¿Cuántos logros hemos tenido? ¿Cuántas veces le hemos dicho no al pecado y sí a Dios?
Es un buen tiempo de que podamos reflexionar en eso y tomarnos y marcarnos buenas, sanas metas para el año que viene. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos de Cristo, así que esto nos llama a examinarnos. Debemos de ver, hermanos, evaluar si nuestra fe es genuina. Si la salvación es por fe, ¿qué nos dice a nosotros que nuestra fe es genuina? Bueno, estas cosas pueden ayudarnos a examinar nuestra fe, a examinar nuestro caminar y a ver si es que estamos en Cristo. Bien, hemos visto que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hemos visto que Él mora dentro de nosotros para guardarnos, guiarnos, protegernos. Hemos visto, ¿verdad?, algunas evidencias de la salvación, pero el texto también nos dice cuál es la razón, por qué hemos sido sellados. Y eso lo vemos en el versículo 14, dice que nos es dado, o sea, el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Garantía. ¿Qué es una garantía? Bueno, una garantía es como un pago en adelantado. Ustedes han quizás comprado algo que es un poco más costoso, ¿verdad? Y como que para separarlo ustedes dan un adelanto, una inicial, ¿verdad? Se puede entender de esa manera, pero hay otra ilustración que me gustó más, que es el anillo de compromiso. Cuando una persona, ¿verdad?, está con un hombre, una mujer, deciden casarse y va en serio la cosa, normalmente el hombre compra un anillo de compromiso y se lo mete en el dedo a la niña, a la muchacha. ¿Por qué? Como una garantía, como una seguridad de que se van a casar, de que el compromiso, el amor que él está diciendo que tienen es real y que en algún momento él va a cumplir con todas esas promesas, ¿verdad? Que a veces los hombres, como que a la mujer le decimos, no, yo te voy a hacer feliz, yo te voy a comprar esto, yo te voy a amar toda la vida, bueno, vamos a casarnos si eso es verdad. Bueno, el anillo de compromiso es como la garantía que hemos recibido de Dios. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo como una garantía de todo lo que Dios ha prometido en Cristo, lo vamos a recibir. Ya hemos recibido muchas cosas, pero vamos a recibir cosas también en el futuro. La salvación a veces se entiende como que el ya, pero todavía no. Somos salvos, hemos sido redimidos, pero seremos salvados de la ira y seremos redimidos totalmente cuando nuestro cuerpo esté glorificado. Entonces, esta palabra garantía se puede entender de esa manera. Es como un adelanto a algo que el Señor ya compró por nosotros, pero también es como un sello de compromiso, hermanos. Es como que, a ver, hermanos, a ver, hijos, a ver, mi pueblo santo, aquí tienen. Yo voy a vivir con ustedes y esto es una garantía de que lo que yo les he prometido, ustedes lo van a recibir. Y no solamente eso, sino que es un adelanto de todo lo que van a recibir. Por eso nosotros hoy podemos dejar de pecar. Podemos luchar en contra del pecado. Cuando el Señor venga, el pecado ya no va a tener más dominio sobre nosotros. Pero eso es cuando Él venga. Hoy en día disgustamos del poder de Dios en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos ayuda a luchar. Así que es una garantía de que ya somos salvos. ¿Sí? Ya lo hemos dicho. Pero el hecho de que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, more dentro de nosotros, nos santifique, nos guíe, es una garantía de que usted es salvo. Descansemos en eso. A veces nos frustramos, a veces enfocamos, que no está mal ver nuestro pecado, arrepentirnos, debemos de hacerlo, pero sobreenfocar nuestras fallas nos puede llevar a la frustración. Y sobreenfocar el hecho de esforzarnos, también nos puede llevar a la frustración. Entonces, meditar y recordar que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como garantía nos puede volver a dar descanso, ese descanso que necesitamos. Jesús dice que vengan a mí todos los que están cansados, ¿verdad? Porque Él nos hará descansar. Entonces, recordamos estas verdades para descansar en que ya hemos sido salvados. Hemos sido sellados. Nuevamente, para repetirlo nada más, esta garantía también es de que Él va a cumplir lo que prometió. El Señor nos ha prometido una herencia. Una herencia. Él va a tomar nuestro cuerpo corruptible y lo va a volver en un cuerpo incorruptible. Él va a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva. Él nos va a dar una heredad, hermano, que no tenemos palabras para describir lo que vamos a recibir de Él. Bueno, el hecho de haber sido sellados es una garantía de que vamos a recibir eso. Nuestra esperanza es viva, es verdadera. Nuestra esperanza no es un engaño del positivismo, que a veces como que nos hablamos las cosas que están bien, pero en verdad no, hermano. Nuestra esperanza es viva y real, y el Señor es fiel y va a cumplir todas sus promesas con nosotros. Y también es una garantía de que Él nos guarda en este proceso y que nos va a llevar hasta la meta. No es solamente el Señor nos va a cumplir y nos va a dar lo que recibimos. ¿Y cómo llegamos a la meta, hermano? ¿Cómo llegamos al final?
¿Cómo es que perseveramos en la fe? Gracias a que Dios mora dentro de nosotros. Él nos capacita, nos guía, nos cuida, nos guarda, nos aleja del pecado. Dios está haciendo que nosotros lleguemos a la meta. Él no solamente nos va a dar las cosas y ya. No, Él está procurando de que cada uno de nosotros llegue a la meta. Porque como vimos en el versículo 4, lo voy a leer nuevamente de Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la meta de nuestra salvación, que podamos estar delante de Dios santos y sin mancha. Hemos hablado, hermanos, de la necesidad de predicarnos el Evangelio. Les he dicho que la intención de estos sermones, y creo que la idea también de Pablo al recordarles estas verdades a los hermanos, es poder meditar en las bendiciones y que estas bendiciones sean como un instrumento, sean como una verdad que nos decimos a nosotros para vivir nuestra vida. Hay varias promesas, hermanos, que debemos de aplicarnos a situaciones específicas. Hemos visto las bendiciones del Padre, la elección, que Él nos ha adoptado, hemos visto las bendiciones del Hijo, que Él nos ha redimido, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, y hay momentos en nuestra vida donde recordar estas verdades nos va a ayudar en nuestro caminar como cristianos. Pero esta verdad también, hermanos, de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como garantía, es una verdad que también nos ayuda en momentos específicos. Por ejemplo, nos motiva a luchar contra el pecado. Nosotros ya hemos visto quizás cómo luchar contra el pecado, cómo después de haber pecado nosotros recordarnos el Evangelio, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esas verdades, pero esta verdad, hermanos, nos motiva a seguir luchando. ¿Por qué? Porque lo podemos luchar. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, Él nos capacita, nos santifica, Él obra dentro de nosotros. El Señor ha hecho todo lo que tiene que hacer para que nosotros podamos esforzarnos y luchar. Hermano, si hoy usted está luchando en contra del pecado, es gracias a Dios y es gracias a que Él mora dentro de nosotros. No porque nosotros somos fuertes o porque nos las ingeniamos. No, hermanos, es porque Él mora dentro de nosotros. Así que recordar esta verdad nos puede motivar a luchar. Nos da ánimo. A veces vamos a la lucha desanimados. ¡Ay, Señor! Otra vez con lo mismo. No he logrado la lucha. Voy a tener que empezar otra vez. Hermano, anímate. Dios mora dentro de ti. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos santifica, nos guarda y nos cuida. Y nos ha capacitado y nos está capacitando para vencer el pecado. Así que animémonos con esa verdad, hermanos. Tenemos que ser intencionales, pero antes de hacer algo, recordemos esta verdad. Pero también, hermanos, después de haber logrado algo, como les decía al principio, solemos echarnos los logros en nuestros hombros, ¿verdad? Fallamos, es culpa del pecado, logramos algo, No, claro, porque yo ayer estuve orando y entonces como oré, hoy estoy caminando en santidad y bueno, soy mejor que los hermanos y se nos sube la cabeza, hermano, se nos sube la cabeza, lo digo de manera jocosa, pero lamentablemente en nosotros hay un pequeño fariseo que tenemos que estar matando constantemente. Se quiere lograr de los logros de Cristo a nuestro favor y se quiere lucrar de todo lo que Él ha conseguido como si nosotros lo consiguiéramos. Es el Espíritu Santo que nos está santificando. Entonces, si logramos algo, si logramos vencer el pecado, si logramos hacer una cosa buena en esta vida, es gracias a que Él mora dentro de nosotros. Él nos capacita, Él nos ayuda a seguir la palabra de Dios, a confiar en la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que podemos terminar, ¿verdad? Como termina este versículo y ha terminado las últimas secciones también para la alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Es para esto que el apóstol Pablo nos ha dado estas bendiciones, les ha escrito estas bendiciones a los hermanos en Efesios para que alabemos su gracia, para que alabemos su gracia en Cristo Jesús. Hemos sido sellados por medio de la morada de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, para conseguir todo lo que Cristo nos ha prometido, para conseguir todo lo que Dios el Padre ha planeado. Así que recordemos esta verdad antes de la lucha y recordemos esta verdad después de haber logrado cualquier cosa, hermanos. Que no se nos suba la cabeza este próximo año de gloriarnos de cualquier cosa que hagamos, hermanos. Es por su gracia y porque Él mora dentro de nosotros que somos capaces, que nuestras miserables obras valen delante del Señor. Y para terminar, hermanos, me gustaría leer un versículo en Romanos capítulo 8, el versículo 38 y 39, un poco para recordarnos, hermanos, que el hecho de que hemos sido sellados como garantía
es una seguridad, hermanos, es una fuente de seguridad a la cual podemos acudir. Romanos 8:38 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.